Y es por ello que así podremos ver en Islandia y en Groenlandia parte de la vida de los llamados lapones y los llamados esquimales, sus más antiguos habitantes. Y en esas regiones duras y hostiles para el hombre actual, donde solo aquellas culturas nativas que supieron adaptarse al rigor de la región supervivieron, podremos ver con mayor benevolencia de la naturaleza la vida de otros animales, con un esplendor y una curiosidad que enseguida pasamos a ver. Misterios de los mares polares. Dirigida por Bruno Bailati. El primer vuelo polar exitoso se debe al comandante de marina Richard Evelyn Byrd. El 9 de mayo de 1926 partió de Kings Bay, en Spitsbergen, voló por el Polo Norte y volvió en 16 horas. Él pudo asegurar que, contrariamente a la creencia general, no divisó tierra en todo su vuelo. En reconocimiento de su hazaña, se lo premió con la Medalla de Honor. Un año después, el turno de Roald Amundsen, el conquistador del Polo Sur. No habiendo llegado al Polo Norte en avión en 1925, parte de Kings Bay con el dirigible italiano Norge, diseñado por el ingeniero aeronáutico Umberto Nobile. Este aparato se consideraba mucho más seguro que otros aviones. Amundsen planeó un extenso viaje que lo llevara desde Spitsbergen hasta Alaska, volando por encima del polo. Lo que observó durante el vuelo confirmaba lo dicho por el comandante Byrd. Aparentemente no se divisaba tierra, dejando la duda de que si esa tierra existiese, podría estar totalmente escondida bajo el casquete glaciar. El Norge llegó a Teller, Alaska, luego de un viaje de 5.100 kilómetros, cubiertos en 71 horas. Allí Amundsen fue recibido por grandes personalidades, incluyendo famosos exploradores mundiales. Entre ellos, Umberto Nobile y George Hubert Wilkins, el distinguido científico australiano. Wilkins, en diciembre de 1928, voló 900 kilómetros desde Decepción a la Antártida y manifestó su creencia que la península de Graham actualmente es una isla unida al continente por el hielo. Durante su viaje, Wilkins descubrió muchas islas nuevas. Fue nombrado caballero por sus hazañas. El mismo año, Umberto Nobile partió de Kings Bay. Había completado una mejorada versión del Norge, a la que llamó Italia. Con esta aeronave pensaba estudiar el casquete polar norte con metas científicas específicas. Nobile pensaba atravesar el Polo Norte para lograr estudios geofísicos. Llegó al Polo el 24 de mayo, pero en su viaje de regreso, debido al hielo acumulado, el aparato cayó estrellándose. Aviadores polares de todo el mundo volaron para localizar y rescatar a las víctimas. Roald Amundsen, en un generoso esfuerzo, también partió en un vuelo del que nunca regresó. Lo más moderno en la exploración del casquete polar norte es cruzarlo con submarinos atómicos. En 1958, el Nautilus, bajo el mando del capitán William Anderson, navegó desde Point Barrow, Alaska, a Spitsbergen, pasando bajo el polo y dando la final evidencia de que ninguna tierra existe bajo el casquete polar. El 17 de marzo de 1959, el Skate y el Sea Lion se encontraron en el polo. Atravesaron el hielo y realizaron un servicio en memoria de George Hubert Wilkins, el primer hombre que intentó navegar bajo el hielo polar en submarino. Al mando de un submarino de guerra convencional, logró alcanzar la latitud 8215 debajo del hielo.
Al contrario de la Antártida, las tierras que rodean al océano Ártico no están desiertas. Aquí vive tanto el búho como la perdiz de nieve. Cerca de 400 especímenes botánicos, incluyendo musgos, líquenes y hasta plantas con flores, crecen explosivamente durante el corto verano. Estos pequeños roedores, los lemming, son los únicos sobrevivientes de la gran edad de hielo. Por razones desconocidas a veces se reproducen en número increíble y luego comienzan a correr hacia el mar, donde nadan hasta morir. La mayor golondrina marina se sienta sobre sus huevos, que puede empollar sobre el suelo ya no helado. La liebre de nieve aún lleva su pelaje de invierno y tórtolas de cara roja con su plumaje de invierno. El ovimos, relacionado con el buey y la oveja, se ha recuperado de su casi total exterminación por los cazadores. También conocido como buey almizcle debido a su olor, ahora es protegido cuidadosamente y criado. Además de ser una fuente de carne y cuero, produce una de las mejores lanas, mejor aún que el cashmere. Estos ciervos pasan el invierno en Laponia. Con la llegada del verano se dirigen al mar. Después de tantos meses en el interior, sacian su sed con agua de mar, como si supieran que necesitan sal, y ese agua puede ser absorbida por sus tejidos. Para lograr pastos, pasan de una isla a la otra, nadando por los canales que las dividen. Antes de emigrar, se matan los animales más débiles. Sus cueros son preparados, su carne preservada para el invierno que llega. Pero a veces, hasta los más fuertes caen por el camino. Animales muy jóvenes o cansados por el viaje corren peligro de ahogarse y los pastores deben estar continuamente alerta. Los ciervos son tímidos y se asustan fácilmente. Si uno solo se ahoga, cunde el pánico entre todos ellos. Estos animales viven al aire libre todo el año. No necesitan pastos cultivados, puesto que se alimentan de musgos y líquenes salvajes. Importados de Siberia en 1892, se duplican en número cada 3 años, habiendo más de 35 millones de especímenes en Canadá y Alaska. Con la colonización expandiéndose hacia el norte, el ciervo puede transformarse en una importante fuente de alimento en el futuro. Una gran isla donde en verano la nieve y el hielo están por todas partes, Islandia. Como ríos petrificados, los glaciares se deslizan lentamente hacia el mar. Son peligrosos de atravesar en esta época del año, pues grandes bloques de hielo se rompen y se forman grandes hendiduras sin previo aviso. Al derretirse el hielo, las formas de estas masas cambian de hora en hora. El agua derretida forma increíbles y espectaculares cataratas. Esta es la Gullfoss, cayendo desde 51 metros. Con su interminable suministro de energía eléctrica, es la riqueza de Islandia. Encontramos enormes rocas como tubos de un órgano, evidencias de remotos orígenes volcánicos. Montañas formadas por trillones de caracoles fósiles se levantan desde el mar. Sus capas, expuestas por la erosión del viento y el agua, son como capítulos de un libro contando la historia de la Tierra. El cráter de un volcán muerto. Islandia es aún una tierra de intensa actividad termal, con 107 volcanes en actividad conocidos.
El geyser Hekla, de 45 metros de altura, a veces con inesperadas caídas sobre los observadores. Llanuras sulfúricas, fumarolas, lodo hirviente, una vista extrañamente similar a lo que vimos en las islas Kerguelen, en el otro extremo del mundo. Sin embargo, al revés de la escasa población de Kerguelen, los habitantes de Islandia aprendieron a aprovechar esta energía geotermal. Calefaccionan sus casas y fábricas y hasta invernaderos, donde al filo del círculo ártico crecen flores tropicales como también naranjas, plantas exóticas y hasta un incongruente plátano. En verano el sol virtualmente nunca se pone. Las 10:20 de la noche en el aeropuerto de Reykjavik y todos trabajando en los campos, en las construcciones, en las pescaderías, en los astilleros. Deben aprovechar estos días tan largos, pues durante 6 meses de noche invernal estas actividades estarán paralizadas. En las islas Lofoten, donde los barcos aún tienen la forma de las naves vikingas, vemos uno de los grandes fenómenos naturales de nuestro mundo, la corriente de Maelstrom, inmortalizada por Edgar Allan Poe en su cuento Un descenso por el Maelstrom. Millones de metros cúbicos de agua corren atrás y adelante 4 veces al día. La corriente alcanza velocidades de 10 a 12 nudos, trayendo a la superficie aguas llenas de elementos nutritivos que tornan esta zona muy rica para la pesca. Naves pesqueras se aventuran solo con las corrientes lentas, pues serían destrozadas por la corriente cuando alcanza su máximo punto con la marea de primavera. Una de ellas está yendo hacia el puerto. Atrás, Helseggen, la montaña donde Edgar Allan Poe se sentó y escribió su cuento. Usando uno de estos botes como plataforma, intentamos sumergirnos, tomando ventaja de los 20 minutos de calma entre las corrientes que salen y las que llegan. El fondo, a 45 metros, está cubierto con algas gigantes. El agua es helada y ligeramente fangosa. Contrariamente a lo esperado, no vemos restos de naufragios, solo un fondo rocoso. No se ven peces, evidentemente se congregan en aguas más profundas, fuera de nuestro alcance. Colores otoñales aparecen ante nosotros, contrastados contra el verde grisáceo del fondo. 15 minutos. Es hora de salir. Cerca de la superficie, las fuerzas que nos empujan de un lado a otro anuncian la vuelta de la corriente. En aguas arremolinadas junto a la costa, nos sorprendemos al ver hoces manejadas desde botes, cortando y levantando las algas. Esta es una actividad tradicional que los hombres realizan con los mismos instrumentos que utilizan en los campos. Las algas crecen en abundancia. La cantidad de algas que se reproducen espontáneamente es prácticamente indefinible. Hasta hace unos años, una ley del siglo XVIII prohibía a los pescadores ir más allá de la profundidad de su cintura. Ahora, un buzo con una hoz puede conseguir casi 5 toneladas en un día de trabajo. 20 veces más que un hombre trabajando desde un bote. El agua es fría y los hombres deben alternarse por cortos periodos.
En el pasado, las algas solo se usaban como fertilizante. Actualmente, la cosecha de algas se transformó en una promisoria industria cuyos productos no solo son útiles a los granjeros, sino en preparaciones medicinales, alimentos y productos de belleza. Los exploradores descubrimos que estas aguas subpolares no son más tranquilas que las que tuvimos que enfrentar en nuestro viaje a la Antártida. El primer hombre que navegó más allá del círculo ártico fue el holandés Willem Barents, uno de los grandes exploradores polares de todos los tiempos. En un vano intento de encontrar un curso norte hacia Cathay, cruzó el mar que ahora lleva su nombre y descubrió una isla a la que llamó Isla del Oso, por la gran cantidad de estos animales que allí encontró. Continuando entre grandes peligros buscando un mar libre de hielo, Barents encontró un grupo de islas a las que llamó Spitsbergen, unas islas muy montañosas. Más al norte, en Nueva Zemlya, su barco quedó atrapado en el hielo. Barents es el primer europeo que pasó el invierno en estas latitudes. Con su barco atrapado en el hielo, murió de inanición en 1597, tratando de volver al mundo del hombre en un bote hecho por él. El diario de Barents y otros documentos encontrados 3 siglos después están ahora en el Museo Marítimo Holandés. Comparado con lo que pasaron los primeros navegantes, nuestra aventura, aunque poco confortable, es un lecho de rosas. Rentamos un barco noruego, pues ellos son los hombres más acostumbrados a estas inseguras aguas. Por esta vez, las focas no tienen nada que temer, pues los cazadores a bordo solo están armados con cámaras. La irreal visión lentamente se materializa a través de la niebla y nos recuerda la misteriosa tierra de Thule que el sorprendido Pythias vio emerger de las nubes. A pesar del tranquilo panorama, solo perturbado por gaviotas, pronto tenemos nuestro primer encuentro. Habiendo sufrido la persecución del hombre en los últimos siglos, las morsas ahora viven y prosperan sin ser molestadas. En estas playas juegan y celebran sus ceremonias de apareo. Con su piel de color rosa irritada por ser época de cambio, pasan la mayoría del tiempo peleando entre ellas. Sus poderosos colmillos solo les sirven para remover el fondo del mar buscando moluscos que les gustan mucho. Ahora algo las asusta y corren locamente hacia el mar. Algunos de los machos más viejos tienen colmillos rotos, probablemente en disputas con rivales por el control de su harén. Torpes en la tierra, son muy graciosas en el agua, donde pueden sumergirse a más de 200 pies buscando comida en el fondo del mar. Nunca fueron filmadas en su hábitat y decidimos arriesgarnos. No parece importarles, así que intentemos no asustarlas. Mira esa, parece tan curiosa como nosotros. Por favor, cállense.
Vamos, entremos al agua también. En esta forma tenemos una primicia. La vista de estas criaturas nadando muy cerca. Hey, Bruno, ¿no se están poniendo inquietas? Habiendo alcanzado la costa este de Groenlandia, observamos sus costas desde un avión rentado. Las rocas solo están expuestas cerca del mar. La isla, la más grande del mundo, está completamente cubierta de hielo. Como en todas las aguas polares, la pesca del arenque y los camarones es excelente, y los barcos pesqueros son una visión común, aún al pie de los glaciares, donde en esta época del año grandes masas pueden caer, transformándose en icebergs. Escaladores suecos vienen aquí para practicar las subidas más riesgosas. Conquistadores de lo inútil han sido llamados, pero las montañas de Groenlandia están allí, como el Everest de George Mallory, y está en la naturaleza del hombre intentar lo prohibido. Una majestuosa vista donde todo es de proporciones titánicas. El glaciar Humboldt, de 43 kilómetros de ancho, uno de los más grandes del mundo. La sábana de hielo que cubre 1 millón de kilómetros cuadrados es la masa de hielo y nieve más grande del hemisferio norte. Llega a 270 metros de espesor en el centro de esta tierra. Solo las cumbres más altas se asoman por encima. Sus ancestros ganaron la mayor batalla del hombre contra la naturaleza que se libró en el mundo. Lograron establecerse al norte de esta isla hace 1000 años, mientras los europeos solo llegaron aquí en este siglo luego de heroicos esfuerzos y sacrificios. Los esquimales son originarios de Alaska, donde reliquias de madera encontradas en Gamble datan de 2260 años. Durante siglos emigraron mientras desarrollaban una cultura cercana al mar, cazando morsas, focas y aún osos y ballenas con sus kayaks. La carne es su alimento básico. En realidad, el nombre de esquimal tiene la despectiva connotación de consumidor de carne cruda. Cualquier agujero cavado en la tierra helada es un refrigerador natural para cualquier alimento. Esta gente fue la primera en entrenar a los perros de trineo, una invalorable ayuda para los exploradores. Hasta fin de siglo usaban los cueros de osos y focas para vestirse. Curaban las pieles masticándolas, quitándoles toda la carne y secándolas al sol. Hasta hace muy poco,
Ignoraban el uso de los metales y hacían sus herramientas con huesos de ballena y colmillos de morsa. Ahora tienen las comodidades del mundo occidental. Muchos de ellos son grandes fumadores y su actividad básica es tallar souvenirs para los turistas. La costa este de Groenlandia. Desde estas desiertas costas, una de las más atrevidas expediciones del siglo pasado partió bajo el mando del geólogo noruego Fridtjof Nansen. Planeando cruzar la isla entera, utilizaron un nuevo medio de locomoción, el esquí, que aprendieron de sus amigos lapones. Un principio importante se estableció por primera vez en los viajes árticos. Empezar por el lado menos accesible y avanzar sin la posibilidad de volver o pedir ayuda. El pequeño grupo atravesó 400 kilómetros de glaciares en 2 semanas, alcanzando alturas de 2.700 metros. En el camino recogieron fósiles que dieron claras evidencias de climas cálidos hasta la era terciaria, en este lugar cubierto ahora por nieves eternas. Al final del viaje, que estableció a Nansen como uno de los grandes exploradores del norte, volvieron a Noruega en un barco llamado Aneralik Fjord. Al contrario del barco de Nansen, nuestra nave avanza más al norte, donde los primeros hielos de extrañas formas nos prometen un mar plácido y una navegación calma. Llegamos a la isla de Hopen, una roca plateada perdida en la inmensidad del océano Ártico. Aquí viven y se reproducen millones de aves. Cuando se acerca el invierno, emigran a miles de millas hacia climas más cálidos. Pero cuando vuelven, cada una de ellas se encuentra y ocupa el mismo nido que dejó. El personal de la estación meteorológica, la más al norte de esta zona, nos ayuda. La única vegetación, musgo y líquenes. Un oso, muerto por un cazador cuando esto aún era legal. Ni un solo árbol. La poca vegetación se arrastra por el suelo buscando calor. Los hielos y el viento han dado a esta isla la apariencia de un paisaje lunar. Cuando la niebla se levanta, restos horizontales quedan en la tierra. Una señal de la lenta emergencia de esta tierra desde debajo del mar. En la costa, incongruentemente, enormes troncos. Fridtjof Nansen fue el primero en especular sobre su origen. Llegó a la conclusión que una corriente debe haberlos traído desde Siberia y que la misma corriente podría traer a cualquier barco que quedara bloqueado por hielo sin ser destruido. Para probar su teoría, en 1893 construyó el barco Fram y deliberadamente dejó que los hielos lo atraparan. El Fram flotó con los hielos durante 2 años, llegando a la más alta latitud, 85-55, jamás alcanzada por una nave, exceptuando a submarinos atómicos. Durante ese tiempo, Nansen, a través del estudio y la investigación, estableció las bases de la glaciología y meteorología polares. Luego de 1 año, abandonó al Fram y siguió viaje en trineo, alcanzando la latitud 86-14, el mayor acercamiento al polo logrado hasta entonces. Mientras tanto, la tripulación del Fram escuchaba constantes sonidos a través del hielo, probando que el océano Ártico es de gran profundidad. Nansen, sabiendo que jamás encontraría otra vez a su barco, llegó a la isla Jackson, donde fue rescatado por el propio F.G. Jackson. El Fram, finalmente libre de los hielos, arribó a Noruega y por una extraordinaria coincidencia el mismo día que Nansen era rescatado por Jackson. Volvemos a la isla de Hoen, donde el recuerdo del heroico Nansen aún está vivo. El silencio, los colores, la luminosidad del agua en las costas hablan del gran amor de Nansen por esta tierra.
Dirigimos nuestro viaje hacia el norte. A nuestro alrededor, cada vez más hielo. Al hacerse cada vez menores las aguas abiertas, divisamos nuestro primer iceberg, con forma de ballena petrificada. Las líneas azules verticales indican las capas en las que esta masa de hielo se formó en el glaciar. Luego, gira en el agua 90 grados. La tripulación dice que el iceberg descansa en el fondo a una profundidad de 150 pies. Interesados en observar cómo es por debajo, ignoramos las advertencias y descendemos. Empezamos a sumergirnos junto a la gran pared de hielo. Pero lo que comenzó como descenso, pronto es una caída. Nos damos cuenta muy tarde que nadamos prácticamente en agua pura, mucho menos densa que el agua salada, y que nuestro lastre es muy pesado. En el fondo dejamos algo de peso y podemos nadar otra vez. Un frío terrible. En casi total oscuridad, seguimos la luz de nuestra cámara. A nuestro alrededor, vagas formas de enormes proporciones. Es como visitar por la noche una fantástica catedral. Debajo de nosotros, un pozo oscuro. Es difícil creer que el fondo está a solo 25 brazas más abajo. Y de pronto, lo inesperado. Un profundo túnel que corre a través del iceberg de lado a lado. Incorporado al hielo, rastros de humus traídos por el glaciar original arrastrándose por tierra. Sabemos que en este lugar, la montaña de hielo que nos rodea puede derrumbarse en cualquier momento. Pero tenemos suerte. Cuando emergemos tenemos visitantes, belugas, las ballenas blancas. Habiendo sobrevivido a la masacre comercial del siglo pasado, se refugiaron aquí. Cerca, grandes cantidades de aves que se alimentan del mar. Las que se zambullen aquí están buscando peces y camarones, más evidencias de que regiones hostiles al hombre son benevolentes con los animales que se adaptaron al medio. Nuestra meta ahora es acercarnos y filmar a uno de los animales menos conocidos, el oso polar. Nos acercamos a los osos. Tengan la cámara lista. Sí, la tengo. Bien, tenemos un problema aquí. El aceite lubricante puede helarse. Si pasa eso, la cámara se arruinará. Hey, miren aquí. Esta parece estar bien. Está funcionando, no tiene nada malo. La mía tampoco, está bien. No se estropearon cuando nos sumergimos recién. Capitán, sabemos que a este animal nadie se le acercó con intención pacífica. Eso es lo que planeamos hacer. Espero que bien cerca. Ahora, nuestra posición es esta. Latitud 79 al este de Gran Svalbard. Continuando hacia el norte encontraremos los cielos movedizos y luego la más helada. Entonces no nos será difícil encontrar los animales que buscamos. Los momentos difíciles llegarán cuando los encuentres. Mejor que piensen lo que van a hacer. Bien, capitán. Nos cuidaremos. Realizar una tarea propia. Un café en la mano parece tener una meta definitiva. Se detiene y lo vemos realizar un curioso ritual ártico. Por supuesto, el hielo derretido ofrece una fuente de agua pura. Ahora podemos llenar nuestros tanques que están casi vacíos después de 15 días de viaje.
A estas temperaturas, desenrollar una manguera de caucho es como enderezar un resorte de acero. Pero la cosa merece el esfuerzo y mientras adquirimos nuevos conocimientos sobre cómo sobrevivir en estas latitudes, apreciamos la conveniencia de disfrutar de una ducha caliente después de nuestras zambullidas. Naturalmente, para la tripulación, esto es solo rutina. Ahora, cuando estábamos por relajarnos, llega el momento. A pesar de nuestra excitación, estamos listos en cuestión de segundos. Salta. Vamos, rápido. A él. No pares, te diré cuándo. Algo debe mantenerlo por aquí cerca. Listo, vamos. Observarlo es como mirar 250 kilos de carne. Somos intrusos de la peor clase. Probablemente jamás vio un barco y no le gusta esa cosa ruidosa. Ahora lo perdió. No le gustaremos por esto. Pero lo que el oso perdió, nosotros lo usaremos. Ahora tenemos nuestra presa sin tener que matar una foca nosotros. Nos sorprende la facilidad con que el oso movió a su pesada presa, mientras nosotros apenas podemos sacarla del agua. Pero el oso aún no ha perdido la esperanza. Este es el mejor cebo. Ya verán. ¡Hey! ¿A dónde crees que vas? Estoy bien. ¿Qué te parece esto? Aquí. Bruno, ¿te has vuelto loco? Vamos. Cállate, ¿quieres? Aquí tienes. Vamos, tómalo. Eso es. ¿Te gusta? Toma uno más. Vamos. Seamos amigos. Aquí. Toma. ¡Hey! No me gusta lo que haces ahora. Vamos, ocúpate de tus cosas. Bien, adiós. Buena suerte. Espero que hayas filmado eso. Ahora, todo lo que debemos hacer es sumergirnos y filmar. Dámela. Es mío.
Es fantástico. Sí, Bent, lo logramos. Vamos, quiero tomar eso. Toma. Ah, ojalá hubiera estado con ustedes. Dios, es el filme de mi vida. Sí, el filme de nuestra vida y probablemente la experiencia de su vida para el oso, quien vuelve feliz a su tranquilo dominio blanco. En nuestro viaje de vuelta a Spitsbergen, estamos otra vez en aguas libres. Junto a la costa, grandes glaciares. Esta es la época del año cuando el frente de estas masas de hielo caen al mar, dando origen a nuevos icebergs. Decidimos acercarnos para observar este fenómeno raramente presenciado. ¿Prometedor? ¿Llamas a eso prometedor? ¡Hey! Mira lo que ocurre. Justo por allí. Se está cayendo. Vamos, tómalo. Al final de nuestro viaje, este magnífico espectáculo es un premio más que adecuado por el tiempo utilizado y los peligros corridos en nuestro intento de revelar los misterios de los mares polares.